¿Qué tal, querida gente? Avanza por más, soy Esteban Correa y te doy la bienvenida a un nuevo directo devocional con oración en este día, y vamos a hacer hoy un estudio especial de la parábola del sembrador, esta parábola tan famosa que está en la Biblia y que tiene tanta riqueza y revelación que nos va a transformar en este día. La parábola del sembrador está dividida en dos partes. Está en Mateo capítulo 13, del verso 3 al 9 es donde Jesús la dice, y en el verso 18 al 23 la explica. Así que vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3 al 9. Dice así: contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esta parábola muchas veces la escuchamos en referencia a la evangelización, aquel acto donde se predica la palabra y la gente escucha la palabra y tiene una reacción. La rechaza, le dura por un poco de tiempo el gozo y después se olvidan, y después están los que dan frutos. Pero hay otro mensaje en este tipo de parábola. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo formados, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Entonces, lo que va a pasar es que muchas de las palabras que Dios nos va a hablar, o que leemos, o que alguien nos comparte, no tienen un efecto deseado como deberían tener, no tienen el efecto que nos va a transformar. ¿Por qué? Porque todavía hay áreas y hay actitudes donde nosotros, si bien algunas cosas ya las recibimos y dimos fruto, en otras tal vez necesitamos mejorar nuestra calidad de tierra, que eso lo hacemos a través de nuestro arrepentimiento, nuestro cambio de actitud, el morir a nuestro propio ego o orgullo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a leer la explicación donde Jesús explica la parábola, y vamos a aplicarla no solo a la evangelización, sino también a nuestra vida cotidiana. Bueno, leamos ahora la explicación. Mateo 13, del verso 18 al 23. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios.
y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Bueno, vamos a analizarlo. Entonces, dice que acá hay un agricultor o un sembrador que es el que sale a sembrar la palabra. Esto es el que anuncia, el mensajero, simboliza el que predica, pero que lleva una semilla. Y la semilla acá es la clave, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de acceder a estas semillas a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de alguien que Dios levanta para compartir una palabra. Entonces la semilla es perfecta, es divina y viene de Dios. Esa semilla tiene la capacidad de desarrollar en nosotros un fruto que nos va a transformar, que da vida a la vida de Dios. Tenemos que entender la gran diferencia que hay entre la vida biológica y la vida divina eterna que viene del cielo eterno de Dios. Porque mucha gente lee la Biblia y tal vez no entiende cuando la Biblia habla y recibirán vida y tendrán vida, o yo les di vida, dice Jesús, ¿no? Entonces, la vida de Dios es algo espiritual y eterno, y es lo que nos permite estar con el creador de la vida y el dador de la vida. Los científicos han descubierto que no pueden crear vida desde la no vida, vamos a decir, ¿no? Es decir, la vida siempre sale de la vida. No se puede crear vida si no hay vida. Es decir, no pueden agarrar cosas inertes, muertas, y con eso crear el chispazo de la vida. Eso se han hecho estudios muchas veces y significa que siempre hay un inicio para la vida. Entonces, el que inició todo el proceso de la vida es Dios, de la vida biológica y de la vida espiritual, de las dos vidas. Pero nosotros estamos acostumbrados y entendemos fácilmente la vida biológica. Pero esa vida biológica es la vida física que nosotros tenemos en este mundo. Que el mundo es temporal, que nuestra vida en esta etapa que estamos viviendo se va a terminar y tiene un fin. Entonces, la vida de Dios, que es la vida espiritual eterna, es la que Jesús imparte en nosotros a través de su sacrificio. Cuando Adán y Eva todavía no habían caído en el pecado, no habían desobedecido a Dios, ellos vivían en esa vida perfecta, llena de plenitud, de paz, de gozo, de alegría, de algo que es un poco indescriptible para nosotros hoy. El apóstol Pablo dijo: gozo inefable y glorioso. Es un gozo eterno, es un gozo muy profundo que viene desde Dios directamente, que es santo, es puro. Hay que recalcar eso, ¿no? La vida que imparte Dios es pura y es santa y no tiene ninguna cosa de tristeza, de angustia, de ansiedad, ni de nada de eso, que nosotros lamentablemente muchas veces tenemos que padecer porque estamos en este mundo caído, lleno de pecado, de rebeldía y alejados del Creador. Y nosotros mismos tenemos esa desobediencia, esa inclinación al mal que lucha dentro nuestro. Entonces es importante entender que la semilla que se esparce en el mundo todos los días es perfecta porque es la palabra de Dios. Dios se encargó de que su palabra sea predicada, enseñada y divulgada durante toda la historia. Antes usaba los profetas, usó los reyes, los sacerdotes, los escribas, los maestros, pero siempre la palabra de Dios fue anunciada porque Dios estuvo detrás de eso. Entonces, cuando Dios nos habla, dice acá en lo que es evangelización, es aquel que escucha, pero viene el enemigo, lo distrae, lo desenfoca, le pone un espíritu de incredulidad para que no crea lo que Dios dice, le pone un velo. Esa es la
la primera explicación. Y muchas veces nos pasa lo mismo, es muy simple, nos pasa lo mismo a nosotros, que se desata una palabra poderosa, pero nosotros estamos como con un velo, le dimos lugar a la preocupación, tal vez el enemigo nos quiere poner desconfianza, nos quiere poner algo para que nosotros rechacemos, pero en realidad está Dios hablando. Otras veces estamos expectantes, estamos deseosos, estamos en el Espíritu y recibimos la palabra, sobre todo cuando leemos la Biblia, cuando nosotros tenemos necesidad espiritual y tenemos ese hambre y sed de Dios y queremos aprender más o estamos buscando una respuesta. Generalmente, en ese momento, la Biblia empieza a resplandecer, empieza a surgir como una especie de brillo especial cuando leemos la Biblia. Entonces la recibimos de otra manera, la entendemos de otra manera, la comprendemos y nos cala más profundo cuando estamos con hambre, buscando, activos. En cambio, cuando lo hacemos tal vez por religiosidad, por costumbre, por imposición o por una forma que no es la correcta, ahí el enemigo nos roba la revelación, aunque sea muy poderosa, nos roba. Entonces nosotros tenemos que resistir esos pensamientos o esa sensación que a veces nos da, que nos produce la carne, nos produce un desánimo, una especie de que no queremos saber, de que estamos enojados o distraídos o preocupados por un montón de cosas. Entonces, la primera enseñanza que vemos en esta explicación es que cuando estamos mal, estamos distraídos, el enemigo nos roba la revelación y esa semilla no puede dar fruto. Después dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada. Esa es la que acabamos de ver, ¿no? Ahora dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Bueno, esto por un lado significa a las personas que cuando uno les habla de Jesús reciben, quieren saber, están abiertos, pero en realidad tienen el corazón tan lleno de cosas que tienen la prioridad en otras cosas en su vida, no en conocer a Dios, no le importa conocer a Dios. Reciben de una manera abierta, no lo rechazan abiertamente, tienen un buen corazón, pero tal vez hacen lo mismo con cualquier otra palabra. Entonces puede ser que un poco la raíz empieza a crecer, dice, pero es poco profunda. Tal vez por un tiempo buscan a Dios, tal vez por un tiempo se congregan en una iglesia, tal vez por un tiempo hablan con otros cristianos o leen la Biblia, pero en cuanto son perseguidos o tienen problemas, todo eso se cae. ¿Por qué? Porque no han dejado el tiempo en que esa palabra sea revelada y dé fruto y la raíz sea profunda. No le han dado lugar. Y eso también nos pasa a nosotros, aún estando ya en el camino de Dios. Muchas veces cuando una palabra nos da gozo y la recibimos en el momento con alegría y la dejamos que empiece a dar fruto, la dejamos por un tiempo, es como una emoción temporal. Nosotros somos muy emocionales, nuestras emociones son como un sub y baja todo el tiempo. Rápidamente nos podemos enojar, rápidamente se nos pasa. Entonces de esa forma la palabra a veces da un fruto. Sí, estamos entusiasmados, lo recibimos, hablamos, podemos compartirla con otros también, pero cuando viene el problema no la dejamos tener efecto a la palabra de Dios. Entonces nuestro corazón tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a decir, Dios, yo
quiero dejar de lado las preocupaciones y enfocarme tanto en las preocupaciones y en los problemas y dejar que tu palabra dé fruto, tu palabra crezca adentro mío. Eso es una raíz que cuando venga el problema vamos a estar firmes, fuertes, porque le hemos dado lugar, porque la seguimos creyendo, cultivando, meditando, pensando, orando. Entonces eso se va a transformar en la vida de la semilla que está dando fruto. Y esa vida es muy poderosa. Esa vida es la que te empuja hacia adelante. Es la que te da un gozo, un ánimo que es muy difícil de hacer caer muchas veces, ¿no? Cuando el árbol es grande, es profundo, tiene raíces fuertes, el árbol es alto, el árbol es grueso, el árbol es duro. Entonces así somos nosotros. Por eso Jesús usó mucho esta parábola de la semilla, los árboles, las plantas, que también era algo muy común, que se trabajaba mucho la tierra en esa época, mucho más que ahora. Entonces era fácil de entender. Pero todo va en nuestra decisión. Yo hoy recibo una palabra y me transforma, estoy alerta, estoy atento, estoy abierto a recibirla. En cambio, si estoy apático, si estoy incrédulo de la palabra de Dios, no voy a poder disfrutarla, no voy a poder tener el efecto esperado que yo quiero, que me transforme, me dé fuerzas, me levante, me dé sabiduría y me saque de los problemas, porque también la palabra es poder. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás, no hizo más que citarle la Biblia. Le citó la Biblia, le citó el Antiguo Testamento, porque la palabra tiene poder. No le empezó a gritar, no le empezó a hablar en otras lenguas, no se peleó con el enemigo, no le argumentó montones de cosas, ni le dijo nada ofensivo. O sea, lo único que Jesús hizo fue: escrito está, porque la palabra es perfecta, es poderosa, es eterna. Entonces, en el universo entero la palabra domina, la palabra de Dios domina. Jesús es la palabra. ¿Recuerdan lo que dice San Juan 1:1? Y en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús, la palabra es Jesús, es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos llenándonos de la palabra con el espíritu correcto, no buscando versículos para discutir doctrinas o ese tipo de cosas, o para ver si le tiro una indirecta a un hermano, esas cosas no sirven. Tienen que ser con humildad y recibiendo lo que Dios tiene para decirnos, y con un corazón dispuesto. Ahí Dios nos habla. Agarrás cualquier versículo y Dios te va a hablar. Dice versículo 21, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Versículo 22, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Los afanes de esta vida, todos tenemos siempre algo que nos falta, que queremos lograr, que todavía no estamos satisfechos. Tal vez estás pagando cuotas de algo, o estás queriendo alcanzar un nuevo hito, una nueva meta en tu trabajo, en tus estudios, en tu empresa, en tu ministerio o en lo que sea, y eso te produce afán, ansiedad o ambición. Las preocupaciones de esta vida, problemas, desafíos, cosas que nos tocan, que nos traen preocupación. Pero también añade algo interesante, dice: y el atractivo de la riqueza, el afán de la riqueza, el deseo de la riqueza. Todo tiene su lugar y todo tiene un equilibrio en la Biblia. Nunca tenemos que ir a ningún extremo. El apóstol Pablo dijo: cada uno ocúpese de sus negocios, y también dijo: el que no trabaja, que no coma. O sea que tenemos que trabajar y tenemos que ocuparnos de nuestros negocios. Pero también dijo:
habló sobre aquellos que están siempre pensando en el dinero, siempre tratando de meterse en todo negocio. Es como una especie de codicia, es como una trampa. Y todo ronda a través de lo que gasto, lo que no gasto, lo que ahorro, lo que no ahorro, y que si guardo, y que si después, y que si me quedo, y todo es temor, toda esa ansiedad. Y muchas veces eso nos roba la capacidad de disfrutar lo que ya tenemos. Jesús dijo, basta cada día su propio mal. Y nosotros traemos el mal de 5 años para adelante, pensando tantas cosas. Está bien, hay que ocuparse, pero con fe, no con preocupación. Yo me ocupo, pero tranquilo, creyendo y confiando, haciendo mi parte y Dios va a hacer la suya. En cambio, las personas que viven ansiosas permanentemente, se le cae el pelo, les agarra enfermedades, se debilitan inmunológicamente, tienen problemas al corazón, tienen miedo, les agarra todo tipo de problemas de ansiedad, de pensamientos, de cosas que no los dejan dormir. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, porque no conocen el amor de Jesús, porque no leen su palabra que es vida, porque están preocupados, enfocados en las cosas temporales, las cuales, como dije, hay que ocuparse, pero no preocuparse, pero no ponerse ansioso. Es decir, soy responsable con lo que tengo que hacer y espero en Dios y confío que Él me va a dar la sabiduría y la estrategia para salir de todas las cosas, tranquilo. Esa es la gran diferencia. Entonces muchas veces caemos en esa trampa y hace que la palabra tampoco dé fruto. Mucha gente que escucha el Evangelio lo rechaza porque dice, ¿para qué voy a pensar en Dios y la eternidad? Y después yo ahora tengo que pagar cuentas, deudas, tengo un montón de problemas. Eso, bueno, cuando yo esté con Dios, listo, estaré con Dios, o al final de mi vida veo si creo en Jesús. Y se están perdiendo una vida de vivir en la palabra de Dios, con su poder. Versículo 23, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta parte es la más linda, vamos a decir, que dice que la palabra de Dios es capaz de producir cosecha. Y yo sé que todos estamos esperando cosechas de cosas buenas, cosechas de salud, cosechas de prosperidad, cosechas de tener nuestra vida interior en orden, nuestra mente en paz, nuestro corazón libre de todo rencor, nuestra vida social, nuestro entorno, tratar de vivir lo mejor que podamos. Esa es la cosecha. Esa es la fortaleza que nos da la palabra de Dios. Y eso es una bendición, no solo para nosotros, sino para tal vez decenas o cientos o miles de personas que nosotros podemos influenciar, o que somos parte de una cadena de influencia, donde nosotros bendecimos a una persona y esa bendice a su familia y a su vez se va esparciendo la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Siempre la palabra de Dios es verdad, siempre Jesús nos trae la verdad, la vida y el camino correcto que nos va a dar el gozo eterno. Así que hoy el mensaje por el cual vamos a orar es para que nuestros corazones estén abiertos a recibir la palabra de Dios y que esa palabra de Dios permanezca, que el enemigo y los afanes y las preocupaciones de esta vida no la ahoguen, no la maten y dé fruto al 30, 60 y hasta 100 veces por cada semilla. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración, así que te pido que te concentres ahora y recibas este momento en la presencia de Dios.
Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por tu paciencia, tu amor, tu perdón hacia nosotros, por tener esa compasión infinita con tus hijos, Señor. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Te damos toda la gloria, todos los que están conectados en este momento, Señor. Te damos toda la gloria desde ahora y para siempre. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Nada puede superarte a ti, nada es más maravilloso que estar contigo, Señor. Nada es más asombroso que toda tu compasión, tu sabiduría. Tú eres eterno, Señor. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo para ayudarnos y salvarnos. Gracias porque podemos acceder a tu palabra, que nos ayuda a salir adelante, nos ayuda a superar los problemas, nos ayuda a entender los misterios y a todo lo que necesitamos para nuestra vida, a poder vencer las trabas, los problemas, las angustias, todos los desafíos que estamos enfrentando. Gracias, Dios. Yo sé que muchos de los que se están conectando ahora y los que están escuchando esta oración están necesitados, hambrientos y sedientos por conocerte y porque tú intervengas en sus vidas, Señor. Yo puedo sentir esa carga, Señor, que hay en muchos, Padre, porque tu palabra nos da esa capacidad de discernir, de compartir las cargas los unos con los otros, Señor. Yo te pido ahora, Señor, por todos aquellos que están pasando por una tribulación que los mantiene en oscuridad, en tristeza. Padre, intercedemos, Señor, por todos aquellos que están caídos ahora, que no tienen más fuerzas para seguir adelante. Te pedimos por ellos, te pedimos que los levantes, aquellos que están con problemas con los hijos, con su familia, que tienen peleas familiares, que tienen el corazón herido, tal vez por aquellos que están pasando por una enfermedad o por una falta en su economía, por escasez económica, Señor. No encuentran trabajo, tal vez no les alcanza para sus gastos, Señor. Te pedimos por todos esos padres, esos jóvenes que quieren salir adelante, pero que parece que algo los detiene, algo no les quiere, algo les impide alcanzar tu bendición. Señor, hoy creemos y confiamos en tu poder absoluto y en tu palabra, que es la que nos llena y la que nos da la autoridad para vencer toda obra del enemigo y para romper toda maldición y toda cadena que se quiera levantar en nuestras vidas, Señor. Tú eres la palabra eterna, Señor, y tú venciste al pecado que había destruido y que está destruyendo a este mundo, pero todo aquel que va a tu cruz y que recibe tu amor, confesándote a ti como el único Señor y Salvador de su vida, obtiene el poder del Espíritu Santo, obtiene la revelación de la palabra de Dios, obtiene el nuevo nacimiento y la nueva naturaleza en Cristo Jesús, la cual nos capacita para romper las cadenas, para avanzar, y nos da autoridad sobre todos los poderes de maldad que se nos oponen, sobre todo el mundo invisible que se nos opone, sobre todas las maldiciones que muchas veces otras personas ponen sobre nosotros con sus palabras, con sus malos deseos. Tu palabra dice, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, sino que tú condenarás toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque tú guardas a tus hijos, tú nos proteges. Tu palabra y tus promesas son grandísimas y son preciosas para todos los hombres, Señor, pero solo aquellos que abren su corazón y reciben tu palabra pueden disfrutarlas y ver los frutos
de lo que está escrito. Dios, ahora abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos de haber estado tanto tiempo distraídos, preocupados por los afanes de esta vida, por los problemas que nos aquejan, por los conflictos con nuestra familia o con otras personas en el trabajo, por las oposiciones que recibimos cuando queremos avanzar. Señor, pero tú estás en control y tú nos das paz. Ahora recibimos tu promesa. Como tú dijiste, Señor, mi paz les dejo y mi paz les doy. Y no se las doy como el mundo la da. No tengan miedo. Eso dijiste, Señor. Hoy lo recibimos. Recibimos esa promesa. Y declaramos y esperamos en el nombre poderoso de Jesús que vamos a dar fruto en tu palabra al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre. Yo bendigo a todas las personas que están ahora conectados, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos aquellos que están conectados ahora, padres, madres, trabajadores, estudiantes, todas las personas, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra nos dio la capacidad de bendecir y nos has dicho bendigan y no maldigan. Yo ahora bendigo a todos los que han decidido conectarse y permanecer hasta este momento en la oración. Vas a recibir el poder y el amor de Dios en este momento. Vas a recibir bendiciones por buscar a Dios, porque la palabra de Dios dice, el que lo busca lo hallará. Gracias, Dios, por este día y por tu amor, tu gracia. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cúbrenos con tu preciosa sangre, perdona todos nuestros pecados, lávanos de toda maldad, límpianos, Señor, de toda escoria, de todo problema, de toda angustia. Renunciamos ahora a la angustia. Te pido que repitas esta pequeña oración. Renuncio a la angustia, renuncio a la preocupación y renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús. Y recibo la palabra de Dios en este momento y a partir de ahora recibiré la palabra de Dios. Cada vez que la escuche o la lea o alguien me la comparta, mi corazón estará abierto para recibir las verdades eternas que transforman mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, te pedimos que bendigas este día, lo que nos queda de este día, que nos ayudes en cada decisión que debamos tomar, en todas las actividades que tenemos que enfrentar en este día. Gracias, Dios Padre, por tu amor eterno, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.